Buenas noches, queridos amigos, estudiantes, aprendices juntos de la Biblia. Vamos hoy a continuar con nuestro estudio. En 1 Corintios ahora ya nos toca el capítulo 6. ¿Ya? Aquí yo le puse pleitos y juicios en la iglesia. Vamos a leer el capítulo y luego empezamos, como siempre, ¿verdad? Así irnos paso a paso, versículo a versículo, para tratar de comprender lo que Pablo les dice a los corintios y luego entender qué puede estar diciéndonos a nosotros, ¿no? Qué principios tenemos que entender para aplicar a la vida. Muy bien. Veamos el capítulo 6. Dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que ¿no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta que en vosotros, es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien, vamos a ver estos primeros 11 versículos en el día de hoy. Hablando de que habla, ¿no? de los pleitos que ellos tenían dentro de la congregación y que iban a buscar justicia a los tribunales fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo, ¿no? Y qué es lo que dice Dios acerca de eso? Y no solamente eso, habla de los que iban a buscar justicia fuera y luego de los que adentro cometían, defraudaban, ¿verdad? Y pues no sé, robaban, engañaban, etcétera, ¿verdad? Y bueno, vamos a mirar un poco acerca de todo esto. Y vamos así versículo a versículo. Dice en el primer versículo: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No? Es una pregunta, ¿no? La palabra osa, que quizá a veces no se entiende, quiere decir ser, es la palabra en el griego, la palabra tolmao, que quiere decir osar, no tener temor, atreverse, aventurarse. Se atreve, dice Pablo, ¿no? ¿Alguno de vosotros, cuando tiene juicio, ir a pleitear, digamos, ante los incrédulos con otro hermano? La palabra juicio, ¿verdad? Es la palabra crino, que quiere decir distinguir, decidir, condenar, ¿no? Primeramente, su raíz primaria quiere decir separar,
por lo tanto examinar, ¿no? Ir a juicio, ir a ser examinados, ir a buscar justicia, ¿no? Ante los injustos. La palabra injustos es la palabra adicos, no conformado a derecho, ¿no? Es una persona injusta, no, es la palabra a, y dicos, que viene de dique, justo, o sea, no justo. Y no ante los santos. La palabra santo es la palabra agios, ¿no? Quiere decir sagrado, puro, sin culpa, ¿no? Dedicado. Originalmente es una palabra usada para los que estaban dedicados al servicio de los dioses griegos, pero nosotros hablamos dentro de la iglesia es de aquellos que estamos dedicados, ¿verdad?, al servicio de Dios, a vivir para Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo más o menos? ¿Se atreve alguno, ¿no?, en otras palabras, a demandar a su hermano ante las autoridades y no solucionarlo delante de la iglesia? Esta es la pregunta. ¿Bien? Esta es la pregunta con la que empieza este capítulo. Y luego dice que los que están afuera son injustos. En realidad, pues no nos sorprendemos, ¿no? El mundo está injusto. Y quizás podemos decir que no son justos, por lo menos, digamos, a la luz de la ley de Dios, ¿no? Nuestras leyes tienen mucho parecido. De hecho, muchas leyes han sido copiadas de los 10 mandamientos, ¿no? El derecho romano, el anterior, que era el Código Hammurabi, todos tienen principios casi bíblicos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que aquí nos está mostrando que ellos son, como que los llama injustos, ¿no? No exactamente justos. Yo me imagino que puede haber algún juez que sea justo, definitivamente, no algunos, varios, me imagino. Pero no lo conocemos en realidad, ¿no?, profundamente. Pero el problema no es tanto la justicia de los que van a juzgar, sino, creo yo, el testimonio, ¿no?, de la iglesia, y también el menosprecio de la autoridad de la iglesia. Y miren lo que dice en el versículo 2. En el versículo 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dice, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No? Entonces los santos han de juzgar al mundo. Recuerden en el capítulo anterior, ¿verdad?, cuando hablábamos de ese hombre que tenía la mujer de su padre, ¿no? El versículo 12 del capítulo 5, cuando él habla que esa persona debía ser juzgado en la iglesia, dice en el versículo 12, ¿por qué razón, dice, tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, si adentro de la iglesia hay pecado, eso es lo que estaba diciendo el Señor, ¿cómo podemos decirle al mundo que está viviendo en una vida de injusticia? Si adentro estamos tolerando, y todavía, recuerden, estaban orgullosos, ¿no? Todavía, ¿saben? Nosotros somos una iglesia grande, somos una iglesia poderosa, somos una iglesia rica, somos una iglesia con mucha gente filosóficamente sabia. Pero habíamos visto que lo que Dios juzga, más bien lo que hace grande a una iglesia es la presencia de Cristo en esa iglesia, y Cristo no es injusto. Entonces, ¿en qué sentido, verdad? Bien, ¿quién es el que va a juzgar en realidad? Bueno, el único que puede juzgar, veíamos, es Dios. Dios es el único capaz de juzgar. Y así, en el mismo tenor con el que hemos hablado en el capítulo anterior, ¿no?, está hablando de un juicio no en el sentido de emitir una sentencia, no sé, simplemente porque recuerden, ellos con los incrédulos que fueran fornicarios y todo eso, ladrones, avaros, idólatras, pues
podían juntarse, ¿no? Si no, dice, tendrían que salir del mundo. Con quien no deben juntarse, dice en el anterior capítulo, es con los que llamándose hermanos fueren borrachos, así o esto, ¿verdad? Hay un versículo, en realidad es un pasaje completo, en Hechos capítulo 17, y es en el momento en que Pablo está predicando, cuando recién la primera vez que llega él a Atenas, ¿no? La capital griega, y él empieza a predicar, viendo al pueblo lleno de idolatría y con tanta ignorancia, ¿verdad? En el versículo 31 dice lo siguiente. Dice, por cuanto ha establecido un día, dice, hablando de Dios, el cual juzgará al mundo con justicia. Y luego dice, por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Dios iba a juzgar al mundo, dice, con justicia un día. Dice, y luego dice, por aquel varón al cual designó. Y sabemos que está hablando de Cristo, ¿no? Dando fe, dice, o sea, Dios dando el respaldo al haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Pablo? Pablo estaba diciendo, en realidad, que estaba... O sea que Cristo, ¿verdad? En su justicia, ¿verdad? Él había sido declarado santo, ¿verdad? Él dio fe al haberle levantado de los muertos. ¿Por qué resucitó Jesús? Porque la muerte que había sobrevenido a él personalmente no era por su pecado, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, pero él no había pecado. Entonces, al haberlo resucitado, él dio fe de que Jesús era un santo. A ver, ahora yo quiero más o menos decirle una explicación propia, ¿no? No puedo decir que esto que estoy hablando es lo definitivo, lo último, la verdad, pero creo que se refiere, ¿no? Este versículo 2, esto de que nosotros los santos vamos a juzgar al mundo, y viendo esto que está en Hechos 17, ¿no? Podemos decir, ¿por qué Jesucristo juzgaría al mundo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque Él dice, Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Y se me ocurren dos razones muy interesantes que nos pueden traer a nosotros bastante luz, creo yo, acerca de este punto. Uno, porque Jesucristo como hombre venció el pecado. Entonces nos muestra que se puede vencer el pecado. ¿Okay? Estando como hombre, Él sí pudo tener victoria. Por eso Dios dio fe de Él resucitándolo de los muertos, mostrándonos a nosotros que se puede. Miren, quiero compartir con ustedes unos versículos en Hebreos 2, hablando de Cristo. Dice en Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, Él también participó de lo mismo. O sea, Él participó de carne y sangre, así como los hijos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, para venir a vencer Jesús, tenía que participar de carne y sangre. Tenía que tener nuestra misma naturaleza. Porque imagínense, yo no entiendo esa teología de que Él era puro e inmaculado, o sea, de que Él vino a esta tierra, pero no dejó su... O sea, Él para vencer el pecado tuvo que haber tenido la posibilidad de pecar. Si no, pues entonces qué chiste, digamos, ¿no? O sea, como Dios viene como Dios, y pues no, el pecado ni le toca. Y dice el versículo 16 de este Hebreos 2, sigamos leyendo, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, ¿verdad? Los hombres de fe.
Dice, por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todo semejante a nosotros. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice esto, miren, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, en un sentido, Dios juzga por medio de Jesucristo. Dios puede juzgar al mundo porque Jesucristo nos demostró que se puede vencer el pecado. Eso en primer lugar. Miren, en Hebreos 4, otra vez, versículo 14, dice, porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, ¿no?, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Miren lo que dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces él fue tentado en todo, por lo tanto él pudo caer. Él tuvo que haber tenido la posibilidad de haber pecado. Y dice por eso el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Él nos conoce y como Él pudo vencer, entonces Él dice cualquiera podría vencer, ¿verdad? Así como Él pudo vencer. Y el segundo caso que es mucho mejor para nosotros, mucho más bendecido, y esta es la verdad del Evangelio. La segunda cosa es que Él le da al mundo, a todo el mundo, la posibilidad de ser perdonados y de vencer, y solo por fe. Hemos leído que Dios nos perdona y luego nos da su propia naturaleza. Hemos sido, dice, no hemos nacido de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino hemos nacido de Dios. Hemos sido, dice Pedro, participantes de la naturaleza divina. O sea, Él nos ha dado ahora una naturaleza que puede vencer al pecado. Por eso dice que hemos de juzgar al mundo. Pero ahora, por ejemplo, ahora viene la pregunta, ¿no?, en base a este segundo punto. Y esta es una pregunta muy, muy importante para todos los cristianos. Dios nos perdona, ¿verdad? Cada vez que nos arrepentimos, Dios nos perdona, ¿verdad? ¿En base a qué? En base a la muerte de Cristo, ¿no? Él pagó por esos pecados de los cuales nosotros nos arrepentimos, porque lo creemos por fe. Ahora la pregunta es, ¿Dios perdona para que sigamos siendo igual que antes? ¿Dios perdona para que sigamos siendo como antes? O sea, entonces viene para perdonarnos y nosotros seguimos viviendo y pecando y nos arrepentimos. O sea, ¿verdad que no? No, Dios no perdona, sino que Él perdona para que entremos en un camino, hermanos, donde cuando nos arrepentimos, cada vez, otra vez empezamos de cero. Otra vez empezamos con una relación totalmente perfecta con Dios. Y así, ¿no?, paso a paso, como dice en la segunda de Corintios, de gloria en gloria, vamos siendo transformados, ¿no? La santidad la empezamos a disfrutar, empezamos a caminar hasta llegar a ser como el Hijo. Este es el propósito por el cual Él nos perdona cuando nos arrepentimos, porque no somos perfectos. Dios es un Dios perfecto, ¿verdad? El Evangelio
es la muestra de un Dios perfecto que viene a perfeccionar hombres imperfectos hasta que los perfeccione hasta la medida de su Hijo. En Efesios, en el capítulo 4, estos versículos que han estado, ¿no?, un buen tiempo en boga, ¿verdad? Y han sido bastante polemizados, hablando de los apóstoles y los profetas. Dice Efesios 4:11, hablando de Dios, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de, ¿para qué constituyó a los ministros? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del servicio a Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Dice, hasta que todos, dice el versículo 13, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, la palabra perfecto es teleios, maduro, llegado, la palabra teleios quiere decir una persona que llega a su máximo desarrollo, ¿verdad? Hasta que lleguemos a ser un varón desarrollado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. Y dice el versículo siguiente, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué somos niños fluctuantes? Empezamos niños fluctuantes. Todavía estamos en eso de que caemos y no caemos, pero si nuestro arrepentimiento es genuino, la sangre de Cristo nos perdona y vamos como siendo transformados. Y dejamos, hasta que dejemos de ser niños fluctuantes, dice el versículo 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En todo, dice, debemos, siguiendo la verdad, ¿no? Caminando en honestidad, caminando en transparencia. Dice, vamos creciendo, crezcamos. El crecer habla de un proceso, desde niños fluctuantes hasta varones perfectos, ¿no? Varones maduros. Entonces, así vamos creciendo en todo en Cristo, ¿no? En todas las características de Cristo tenemos que ir creciendo. Entonces nosotros vamos creciendo y para eso nos ayudan los ministerios también. Dice, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo en aquel que es nuestra cabeza, ¿no? El cual es Cristo, ¿no? En el capítulo 2 de Corintios dice que tenemos la mente de Cristo, su cabeza. Dice el versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, ¿no?, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Cuando la iglesia está unida y estamos funcionando cada uno, ¿no?, según la actividad propia a la cual Dios la ha llevado, existe un crecimiento, ¿no?, y una edificación de la iglesia en amor. Por eso, la triste condición de los corintios, ¿verdad? ¿Y cuál era el problema? Pues no estaba bien concertado y unidos entre sí. Al contrario, estaban divididos. Amén. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Esto pues digo, dice, ¿no? Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, por eso es que Él nos perdona. No para que sigamos como antes. Definitivamente no es perdonar y que siga pecando. No, es para poder perfeccionarnos, para que cuando yo fallo, me doy cuenta, me arrepiento. Ya, otra vez, empezar de nuevo. Otra vez, seguir y así nos vamos
nos vamos, podemos decir, perfeccionando, si vale hasta llegar, hasta que la santidad va siendo cada vez más normal para nosotros. Y para eso, definitivamente, la gracia de Dios es tan necesaria. Amén. Entonces, Jesús mostró que se puede vivir y abrió un camino, digamos, dándole facilidad al mundo. El mundo no lo puede hacer, aunque Él lo hizo, siendo totalmente, dice, semejante a nosotros. Pero Él tiene misericordia y dice, bueno, ustedes quizá no puedan, yo les doy un camino por medio del cual ustedes van a ser perfeccionados. Y llegamos a perfeccionar. Claro, Pablo llegó. Pablo dice en su carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, Él llegó a un momento de que vivía Cristo en Él, como es el plan de Dios para nosotros. Amén. Entonces, en este sentido es que nosotros juzgamos al mundo. Nosotros somos como la muestra de Dios, ¿no? Somos como el estándar. La iglesia va a ser el estándar de Dios para este mundo. Este mundo debería ver a la iglesia y debería querer arrepentirse y debería, comparándose, ¿no? Pero la palabra juzgar es la palabra crino, que quiere decir precisamente, ¿verdad? Distinguir, decidir, examinar, separando. Entonces el mundo debería verse a sí mismo, viendo a la iglesia. Por eso dentro de la iglesia se debería juzgar el pecado, como dice el capítulo previo. Amén. Entonces, en este sentido, y dice, interesante, dice, en este versículo 2 estamos, 6:2, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dice, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, si va a haber ese juicio que digamos, en realidad tiene una connotación de eternidad, connotación de algo muy, muy importante, dice, si ustedes van a juzgar en esa manera al mundo, que en realidad es Dios juzgando al mundo, pero usando primeramente a Jesucristo, ahora usando a la iglesia, dice, entonces ustedes se sienten indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y qué interesante, dice, ¿qué son las cosas muy pequeñas? La palabra cosas muy pequeñas, esas tres palabras, son en realidad una sola palabra en el idioma original. Es la palabra elakistos, que quiere decir algo muy poco, lo menor, cosas menores. Entonces, dice, si ustedes van a juzgar al mundo en cosas que hablan del destino eterno, ¿acaso son incapaces de juzgar las cosas menores? ¿Qué son esas cosas menores? En el versículo 3 dice, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Esas cosas menores son las cosas de esta vida. En el versículo 7, ¿qué son estas cosas menores? Cosas muy pequeñas. Son los pleitos, el agravio, ¿no? Vea el versículo 7, el ser defraudados. O sea, ustedes pueden juzgar las cosas de esta vida, pueden juzgar los agravios, las defraudaciones. Si un día van a juzgar los ángeles, si un día ustedes van a ser el modelo por medio del cual Dios juzgará al mundo. Y primero al mundo, ¿verdad? En el siguiente versículo habla de que vamos a juzgar a los ángeles. También los ángeles se van a comparar, van a ser medidos en comparación con una iglesia que Dios quiere, como dice en el mismo Efesios capítulo 5, que Jesucristo está haciendo una iglesia santa, una iglesia pura, ¿no? Sin mancha ni arruga. Él está construyendo esa iglesia y en base a su gracia, en base a su perdón.
Entonces es en ese sentido que Dios va a juzgar a los ángeles. Y que Dios juzga a los ángeles, bueno, pues están en varios pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, a los ángeles que se rebelaron juntamente con Satanás, no los perdonó. Y ellos están reservados para el juicio. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, y luego, por ejemplo, otro pasaje donde dice eso es en Judas, ¿no? En Judas capítulo 1, ¿no? Específicamente en el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces el que juzga en realidad a los ángeles y juzgará al mundo es Dios. Pero ¿en qué sentido la iglesia va a juzgar? En el sentido de que la iglesia va a ser el medio por el cual se compara, ¿verdad? Amén. Será el modelo de comparación. Y en realidad podemos ver que en realidad el problema más grande de la iglesia no está afuera, no es la persecución, no son las cosas externas que nos suceden. El peligro está adentro. Miren lo que dice ahí en ese pasaje de Judas, en su único capítulo, dice en el versículo 3, amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, dice, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, este es una... Y luego pone otro ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de que ustedes saben que la mayoría del pueblo que salió de Egipto no entró a la tierra, quedaron en el desierto, postrados durante 40 años, murió esa generación y sí entró la siguiente generación, pero esa generación no entró. Entonces, o sea, la pregunta anterior que hacíamos en el versículo 2, ¿Dios nos salvó para que sigamos como antes? Ese punto está bien condenado, es bien contestado aquí. Y por eso dice en el versículo 3 que debemos contender ardientemente por la fe. ¿Por qué fe? ¿Cómo se contiende ardientemente por la fe? En realidad la fe es nuestra propia fe. Por eso le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Tienes que caminar en fe, tienes que vivir en fe. Y nuestra vida es una vida de fe. Y dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso nosotros debemos de vivir en fe. Estos que murieron en el desierto, después de haber visto con sus ojos mismos el poder de Dios, cuando iban a entrar a enviar a los espías, la misma vista hizo que vieran a los gigantes. Y claro, ellos no tenían memoria ni siquiera de lo visual. Ellos no pudieron hacer visual, no pudieron internalizar esa grandeza de Dios. Y lloraron, y bueno, conocen ustedes la palabra que compartimos el domingo pasado. Hablaba de esta situación, de cómo vivieron sin fe. Y dice entonces, por eso dice el versículo 3 que hemos de juzgar ángeles, ¿no? Porque los ángeles caídos van a ser juzgados por Dios, pero la iglesia, como les digo, será el modelo. Por eso la iglesia fue salvada para llegar a ser ese, que podemos decir, esa medida de comparación, ¿verdad?
con la cual va a ser juzgado el mundo y va a ser juzgado hasta los ángeles incluso. Entonces dice, si hemos de juzgar, dice, a los ángeles, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Y la palabra, o sea, la expresión cosas de esta vida es la palabra en el griego bióticos, ¿no? Que quiere decir perteneciente a la vida, bios. Ustedes saben que en la Biblia hay 3 palabras para vida, ¿no? La palabra bios, que habla la vida del cuerpo, la vida biológica, ¿verdad? De ahí proviene la palabra bios. La palabra psique, que también se trata, es que es la vida del alma del ser humano, ¿verdad? Las emociones, el intelecto, la voluntad del hombre. Pero hay otra que es la palabra zoe, que es la vida, es el principio de la vida, el principio vital de todo. En muchos lugares se traduce como vida eterna. Entonces lo que dice aquí, que en el versículo 2 le llama cosas muy pequeñas, son las cosas de esta vida bios, son las situaciones que vivimos en esta realidad mientras dure nuestra vida biológica. Amén. Esa es la palabra que se usa. Entonces dice, si ustedes van a ser los que juzgan a los ángeles, ¿cómo no pueden juzgar las cosas de esta vida? Y dice el versículo siguiente, si pues tenéis juicios, dice, sobre cosas de esta vida, ¿no? Las cosas que pasan. ¿Cuál era el problema? Pregunta, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, si estas cosas que son de menor importancia hace que entre ustedes estén en juicios, ¿no? ¿Cómo ponen a las personas? La palabra de menor estima es la palabra menospreciable, despreciable, ¿verdad? Contado como nada. O sea, aquí está hablando de que más bien, o sea, había pleitos entre 2 hermanos, digamos, no sé, había alguna defraudación, cosas, ¿no? Préstamos que no se pagaban, no sé. Y aquí, tristemente, en la iglesia de Corinto ponían a las personas que no habían tenido un desarrollo espiritual. Personas de menor estima, dice aquí. Cristianos no espirituales. Miren, en el capítulo 2, aquí habla de los cristianos espirituales y de los no espirituales. Los espirituales son los que conocen las cosas profundas. Dice, por ejemplo, en el capítulo 2, desde el versículo 9, quiero leer con ustedes, releer, ¿no? Y si usted quiere profundizar, puede ir a esos capítulos entrando a la página de YouTube. Dice, antes bien, como está, mire, aquí en el versículo 6 dice, 2:6, sin embargo hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí habla que las personas que van a entender cosas sabiamente son las que han alcanzado madurez, que es la misma palabra teleios, es la misma palabra que habíamos dicho perfectos, perfeccionados. Amén. Entonces esas personas entienden las cosas de Dios. Dice el versículo 14, pero el hombre natural, ¿no? Que son las personas que no son espirituales, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero en cambio, dice el versículo 15, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Entonces, si tenía que haber una solución de un problema entre los hermanos, debería ser una persona espiritual la que haga eso. Dice en el versículo 5, dice, para avergonzaros lo digo, dice. Pues ¿qué? Pregunta, ¿no hay entre vosotros sabio? ¿Verdad? ¿Quién
¿Quiénes son los que entienden sabiduría? Los maduros. Sabio, dice, ¿no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Y aquí la palabra avergonzaros es la palabra entrope en el idioma griego. Quiere decir, les voy a leer, dice, volverse sobre uno mismo, produciendo un sentimiento de repulsión hacia lo que es indecoroso o vil. Les está diciendo, vuélvanse sobre ustedes mismos, para que ustedes sientan repulsión sobre lo que es indecoroso o vil. O sea, ustedes están haciendo, vean cuán repulsiva es su acción de poner a juzgar a una persona mal dentro de la iglesia. Me imagino que es por eso que salían de la iglesia e iban a los tribunales fuera de la iglesia. Entonces él dice, yo estoy hablando de eso para que ustedes puedan ver lo repulsivo de esa acción de poner a juzgar a alguien que no lo puede hacer, que no lo hace correctamente. Amén. Y la palabra sabio es la palabra sofos, que es la misma palabra de perito arquitecto que habla aquí. Tienen que poner a una persona sabia, creyentes dotados de sabiduría espiritual y práctica. Como por ejemplo Salomón, recuerdan la historia de Salomón y la historia de las dos mujeres, ¿verdad? Que tuvieron hijos las dos y el hijo de una de ellas se murió. Conocen la historia. ¿Quién le dio sabiduría a Salomón? Dios le dio sabiduría. Entonces, si alguien va a estar dirimiendo cosas, de pleitos, entre los hermanos, tiene que ser por lo menos una persona sabia. Y dice que no hay, pregunta, no hay, dice el versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay ninguno entre vosotros sabio, ni aun uno, dice, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos, o sea, ¿qué no hay en la iglesia? Una persona madura, sabia. Dos cristianos dicen, no pueden arreglar sus diferencias ni con la ayuda de la iglesia. Entonces van a los jueces. O sea, hermanos, ustedes saben que el propósito de la iglesia, el propósito principal, el propósito eterno de la iglesia es manifestar a Cristo a través de la vida de la iglesia, a través de la iglesia, a través de nosotros. ¿Y qué van a hacer a los tribunales fuera de la iglesia? Van a manifestar su carnalidad, van a manifestar sus pleitos, sus problemas. ¿Cómo es eso? Nosotros manifestaron a Cristo. La iglesia está esta iglesia manifestando a Cristo, está esta iglesia representando a Cristo. Cuando estamos llevando los problemas ante los incrédulos, los problemas internos, mis queridos hermanos. Quizás si hay uno de la iglesia que tiene una cuestión con uno que no es de la iglesia, puede ser, o entre dos incrédulos, pues para eso están los jueces, sí, pero dentro de la iglesia. Para empezar, miren lo que dice el versículo 7. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Es una falta, la palabra falta en el idioma griego es la palabra getema. Dice, ¿y sabes lo que quiere decir? Defecto, pérdida, fracaso, derrota. Es ya una derrota, es ya un fracaso. El hecho de que tengáis pleitos, que entre ustedes estén condenándose, que estén pleiteando, que estén quebrando su relación por causa de cosas de esta vida. Y miren lo que dice, es fuerte este versículo. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Recuerden, si las cosas de esta vida son, como dice aquí,
cosas muy pequeñas, cosas menores. Claro, en relación a la salvación, en relación a la eternidad, tanto nuestra como del mundo, como de las personas. Dice, ¿por qué? ¿Acaso? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no mejor sufres el agravio y te tragas eso y perdonas a tu hermano? Amén. ¿Podemos sufrir agravios? ¿Por qué podemos sufrir agravios o defraudaciones? Por causa de algo mayor. Por causa de algo que es más grande que las cosas de esta vida. Por su naturaleza. Porque ¿sabe qué? Porque nuestro tesoro no está en la tierra. Miren lo que dice en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, 38 y 39, desde el versículo 38, hablando de los principios cristianos. Ustedes saben que el Sermón del Monte es el evangelio en pequeño, le dicen, ¿verdad? Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso es la justicia, ¿verdad? Eso es el pleito, para que todo sea cabal, ¿verdad? Pero yo os digo, dice, no resistas al que es malo, dice Jesús. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también a otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. ¿Por qué? Si es injusto que alguien me obligue a llevar su carga por 1 milla, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es mi actitud como cristiano con miras a lo eterno, valorando más lo eterno, en vez de estarle haciendo juicio por ese abuso? Yo no voy y le llevo todavía 1 milla más su carga. Ese es el espíritu que debe tener la iglesia. Hermano, la iglesia no solo predica con palabras. La iglesia debe predicar con el corazón. Y dice en el versículo, 44, os digo, Mateo 5, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, aparte de todo, nosotros podemos perdonar a las personas que nos han agraviado, como dice aquí, nos han defraudado, porque Dios también nos perdonó a nosotros y forma gratuita. Dice el principio del nuevo pacto, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si Dios nos perdonó gratuitamente y nos perdona, como hemos visto, todo el tiempo, porque todavía estamos en un proceso de crecimiento. Así nosotros debemos perdonar. Ese es lo que dice. ¿Acaso no es una derrota lo que está diciendo en este versículo 7, que sigan teniendo pleitos y que se agarren de esos pleitos y que sean tan feos esos pleitos que vayan ante los tribunales de los incrédulos? Amén. Eso es lo que dice el Señor. Y aquí dice que debemos perdonar, bendecir aún a nuestros enemigos para ser hijos de nuestro Padre. O tienen las cosas de esta vida tanto valor. Miren lo que dice en ese mismo Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea, y dice el versículo 21, como definiendo lo que quiere decir tesoros, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es un tesoro? En realidad un tesoro
es algo en lo cual pongo mi corazón. Entonces dice, no pongas tu corazón en las cosas de la tierra, sino pon tu corazón en las cosas del cielo. Las cosas de la tierra pasan, son corruptibles, se pueden robar, se pueden perder. Pero si pones tu corazón en las cosas del cielo, en aquellas cosas que no pasan, que no se pierden, ningún ladrón te puede robar, todo lo que haces de corazón en lo celestial. Y seguro, donde esté tu corazón, ahí ese es tu tesoro. Por eso dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra, sino hazte tesoros en el cielo. Amén. Y luego viene diciendo el versículo siguiente, la lámpara del cuerpo es el ojo, dice. Así que si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Estos dos versículos que siguen en este Mateo 6, está diciendo que la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. ¿Qué es tu ojo? Es tu forma de ver, es tu punto de vista. Es aquello que tu ojo valora. O sea, si tú valoras lo de la tierra, o si tú valoras las cosas celestiales, ¿cuánto valor tienen las cosas celestiales para ti? ¿Cuánto valor tienen las cosas celestiales o naturales? Y si tú valoras las cosas celestiales, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si tú valoras las cosas, estamos en el contexto de los tesoros en la tierra y en el cielo. Si tú pones tu corazón en las cosas de la tierra, estarás en tinieblas, dice el versículo 23. Y si dice, y si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cómo no serán las mismas tinieblas? Es como hablándole a la iglesia. Si tú dices, nosotros somos la luz del mundo, nosotros tenemos la luz, la iglesia de Corinto somos la luz, pero están en pleitos, andan en tinieblas, andan valorando tanto las cosas de este mundo en comparación a las cosas celestiales. Están en tinieblas. Amén. Y dice la Biblia, miren, en el siguiente versículo, para darle el corolario, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Capítulo 6 del Sermón del Monte, de Mateo. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, por eso es la pregunta retórica de Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio en vez de pelear? ¿Por qué no sufrís más bien la defraudación? Dice el versículo 8, pero vosotros no solo no sufrís, sino cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos, la palabra defraudar es la palabra apostereo, que quiere decir robo, despojo, engaño. Y agravio quiere decir sufrir daño, sufrir injusticia. En vez de sacrificando lo natural por lo eterno, sufrirlo, más bien ustedes hacen estas cosas, agravian a los hermanos, defraudan a los hermanos. Y este pasaje, el tiempo nos apura. El versículo 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Injustos son los adicos, vean, los que no viven según la justicia, los que no hacen justicia con su prójimo, los que engañan a su hermano, peor todavía. Dice, no erréis, dice el versículo 9, ni los fornicarios, ¿verdad? Ni los adúlteros, ni los idólatras, dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso éramos, dice el versículo 11, y esto erais algunos. Éramos eso antes.
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, no heredaréis el reino. ¿Qué es el reino, hermanos? Es el gobierno de Dios. Si ustedes son una de estas cosas, Dios no les podrá gobernar. Ustedes no tendrán ninguna autoridad. Le voy a decir brevemente lo que quiere decir cada una de estas palabras. Fornicarios es la palabra pornos, ¿verdad? Los que cometen fornicación, los libertinos. De lo cual vamos a ver en la segunda parte de este capítulo, del 12 al 20. Y que dice en el capítulo anterior que ni se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ni idólatra. Idólatras son idólatres es la palabra, siervo de una imagen, adorador de ídolos. Ni los adúlteros. Adúlteros es la palabra moikos, que quiere decir que tiene una relación ilegítima con la esposa de otro. No puede verse eso dentro de la iglesia. La palabra afeminados está un poquito mal traducida, es la palabra malacos, que dice suave al tacto, delicado, practicante de perversión, adictos a pecados de la carne en general, voluptuosos. Esos son los afeminados que dice aquí, malacos en el idioma griego. Y luego dice los que se echan con varones. También esas tres palabras son la traducción de una sola palabra, que es arsenocoites, que viene de arsen, varón, y coite, cama, relación carnal. Ahí sí habla de los homosexuales, de los sodomitas. No es esas personas, no heredarán el reino de Dios, ninguno de esos. Dice en el versículo 10, ni los ladrones, que viene la palabra, es que la palabra cleptos, ¿no? De donde viene la cleptomanía, ladrón, avaros. La palabra avaro es pleonectes, que quiere decir ansioso de tener más, avaricioso. Incluso llega a tener la connotación de un envidioso. Los borrachos, la palabra es metzusos, que quiere decir un borrachín, un ebrio. O sea, uno que anda pues en ese vicio, ¿verdad? No puede heredar el reino de Dios. Un embriagado normalmente. Y en aquel tiempo no había, pero ahora me imagino un drogadicto. Se aplica igual. Ni los maldicientes. ¿Qué son los maldicientes? La palabra en el griego es la palabra loidoros, que quiere decir una persona injuriosa, ofensiva, abusiva. Ni los estafadores, rapaz, despojador, ¿no? Los lobos rapaces, los despojadores de los hermanos, los que están en esa condición dentro de la iglesia. No heredarán. Es mentira. No heredarán. No van a poseer el reino de Dios. Amén. Pero ustedes, les dice, ustedes han sido lavados. La palabra apolúo, que quiere decir lavar completamente, lavar totalmente. Han sido lavados, han sido santificados. Es la palabra agiazo. Han sido hechos santos. Han sido consagrados. Que es lo opuesto a koinos, que quiere decir común. Y han sido justificados, dice en el versículo 11, considerados justos, declarados justos. Y termina diciendo, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús es por haber conseguido para nosotros el Señor Jesús, que el Señor Jesús consiguió nuestra salvación. ¿Y por qué el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios trae esa obra a nuestra realidad. Jesús lo consiguió y el Espíritu Santo nos lo trae para vivir esa realidad de la santificación. Amén. Aquí nos quedamos y continuamos el próximo viernes desde el versículo 12 hasta el versículo 20, que habla ahora mucho más específicamente de la fornicación. Un abrazo, que Dios me los bendiga.